Hola, muy buenas tardes. Estamos acá celebrando los 55 años de Nuevo Continente y tenemos a su gerente, al doctor Juan de Jesús Sánchez. Y bueno, don Juan de Jesús, muchas gracias por habernos invitado y queríamos saber cómo ha vivido todo este tiempo de lo que han sido 55 años de trasegar de Nuevo Continente. Los 55 años de Nuevo Continente significan en primer lugar la misericordia, la gracia y el amor de Dios en familias como el caso del pastor Ignacio, del pastor Pat Robertson, de muchos siervos de Dios que a través de los 50 años han estado direccionando con el poder de la palabra de Dios y la guía del Espíritu Santo. Entonces, lo que significa esta semana, pues puede ser en concreto la gloria para Dios, las plegarias a Dios en acción de gracias, la oración que elevamos diariamente, porque Él es el único que nos guía con el poder de la palabra y del Espíritu Santo, y es unirnos en lo que realmente Jesús dijo que se resumía el Evangelio. Es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como nosotros nos amamos a sí mismos. Bueno, doctor don Juan de Jesús, hay algo que me pareció muy impactante, que es el relevo generacional que está teniendo Nuevo Continente. Estoy impactado realmente con todo este nuevo equipo que es de jóvenes, de chicos y chicas, que los veo que más o menos están entre los 19 y 30 años. ¿Cómo ha sido todo este proceso de entregar esa parte generacional a las nuevas generaciones? Las nuevas generaciones, Pablo especialmente, siempre se fijó en el caso de Timoteo y en el caso de Tito, que eran jovencitos. Sí. Y ellos siempre fueron formados, en primer lugar, con el amor de Dios, y en segundo lugar, con el examen y el estudio de la palabra de Dios. Por eso ya Pablo en sus últimos días le dijo tanto a Timoteo como a Tito que enseñaran la sana doctrina, el único camino verdadero para la salvación, que era Cristo. Entonces, cuando llegamos a Nuevo Continente con mi esposa Lina Marcela, no fue fácil empezar a trabajar con los jóvenes. Duramos prácticamente 5 años trabajando, hasta cuando ya en la voluntad de Dios, mi hijo Juan David, que es el niño mayor, empezó a conectar la emisora con todas las redes sociales. Entonces él ya va adelantado en su profesión y él es el que ha hecho posible toda la conectividad con la asesoría del community manager, de marketing, de todo lo que es la social media, para que él conectara. Y entonces, a través de Juan David, en la iglesia donde él se congrega, empezó a contactar amiguitos. De ahí Mariana, Paula, Camila, otras niñas y otros muchachos como Kevin, como Axel, y ahí se va creciendo. No están todos hoy, pero ya hay un grupo aproximadamente de 15 jóvenes entre 16 y 23 años. Oh, bueno, esto es sorprendente, tener las nuevas generaciones en todo este nuevo proceso. Algo también de lo que me impactó, doctor don Juan de Jesús, fue la situación de este revolcón en la programación, ¿no? Retomando las sendas antiguas, que fue algo también que usted expresó en su discurso. ¿Cómo ha sido todo este proceso de retomar las sendas antiguas, toda esta nueva programación y esa fusión de lo que ha sido la parte tradicional de Nuevo Continente con todo el aporte que están haciendo las nuevas generaciones, ¿no? Mire, la emisora, como toda denominación cristiana, y nosotros personalmente, sí, tenemos momentos muy difíciles. Claro. Tenemos ataques de las tinieblas muy fuertes, que solo se repelen con la palabra de Dios y con el poder del Espíritu Santo. Yo nunca imaginé hacer radio, o menos llegar a ser gerente de una emisora, porque yo me formé
es para la Academia Universitaria, donde estaba trabajando como un profesor de Derecho Constitucional. Excelente. Cuando yo empecé a escuchar la emisora, por ahí en los años 2014-2015, yo la había escuchado desde mi papá, desde mucho tiempo, desde la fundación, la había escuchado por ahí en los años 80 y especialmente en los 90. Pero cuando yo la escuché en el 2010, 2012, 13, escuché que no era el contenido ni los grandes maestros de la palabra como por ejemplo Almanita de Medina, el pastor Ignacio. Había otro pastor que se llamaba Sisto López y otro pastor que se llamaba Antonio José Restrepo. Cuando yo escuché, y realmente lo digo con la verdad porque hay que decirla, se escuchaban por la emisora contenidos políticos, y no políticos como arte, porque es una ciencia, sino contenidos políticos proselitistas. Y eso me dio mucho dolor que se cambiara el Evangelio de Cristo por los contenidos políticos. Cuando yo llegué a la emisora en el 2016, a comienzos del año, le dije al director de radio Delson y un pastor que nos asesoraba, el pastor Leonel, le dije: examinen usted y preséntenme por lo menos unos 25 pastores que sean los grandes maestros a nivel mundial, los mejores. Y entonces ahí empezamos a enseñar con John MacArthur, con Tolopilo, con Ravi Zacarías, Salvador de Lutri, John Stanley, Adrián Roger, Sugar Michelén, Carballosa, bueno, el argentino Raúl Ferrero, mexicanos como por ejemplo Armando Alducin, Carlos Azazueta, Héctor Manso, y una serie de españoles como el caso del pastor Itiel Arroyo, Juan Manuel Bach, todos ellos. Y entonces empezamos a transmitir esos contenidos. Era una audiencia de 2.300 que nos daban ECADES, y hoy tenemos alrededor ya cerca de 50.000 oyentes, porque nos dicen esos contenidos, nos dicen: ustedes son una universidad, ustedes son un instituto bíblico, ustedes son nuestros maestros. Y hay mucho testimonio que dicen: llevaba 45 años y nunca había entendido ese pasaje, y así. Entonces eso es lo que, digamos, fue parrilla de programación, maestros acreditados como los que indiqué anteriormente y otros más. Oh, excelente. Bueno, para finalizar, doctor Don Juan de Jesús, ¿qué mensaje tú les puedes enviar a las nuevas generaciones, entendiendo todo lo que nos está quejando, ¿no? Todo lo que es la batalla cultural, todo lo que es toda esta cuestión de ideología de género, todo lo que es la parte de estar permeando la identidad de nuestros jóvenes? ¿Qué mensaje le da a los nuevos jóvenes con respecto a toda esta situación? Amigo y amado joven, recuerden todas las proezas, señales y milagros del Antiguo Testamento. En Génesis, Dios dijo: hágase la luz, y la luz existió. ¿Por qué existió? Por el poder de la palabra de Dios. El mar rojo se abrió. Moisés era un siervo y una prefiguración de Cristo. Y él, al sentirse acorralado entre el mar y los ejércitos egipcios, él, con su vara o su callado, invocó el poder de Dios y se abrieron los mares. En pleno desierto, no tenían alimento, no tenían agua. El poder de Dios por la palabra, ahí llegó. El pan del cielo, prefiguración de Cristo. Y muchos ejemplos en la época de los jueces, cuando invocaban la palabra de Dios, obedecían la palabra de Dios, el Señor peleaba en lugar de que pelearan los ejércitos. El caso de Gedeón, el caso de Josafat, muchos. Entonces, cuando llega Jesús
con ese estandarte que fue Juan el Bautista, proclamó el arrepentimiento, proclamó el nuevo reino, proclamó la venida del Mesías. Y Jesús tomó a muchos discípulos y allí escogió a 12 y durante 3 años les enseñó todo el evangelio de Cristo que va a estar registrado especialmente en los 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas y Juan, y ahí fue donde Pablo sistematizó toda la doctrina de Jesús, todo con el poder de la palabra de Dios, de tal manera, amigo oyente, amigo joven, en la Reforma Protestante, el poder de la palabra le dio a Martín Lutero y dijo, somos justificados por medio de la fe. Y el poder de la fe estaba en la palabra de Dios. Pero preguntémonos, amigo joven, ¿quién es la palabra de Dios? Es la palabra humanada. La palabra humanada es Cristo, porque Cristo es el verbo, es el logos, de tal manera que Cristo está en vida en su palabra de Dios, que es la palabra inspirada, revelada y luego dada a los hombres, escrita en toda la Sagrada Escritura, de tal manera, amigo oyente, amigo joven, estudio de la palabra de Dios, oración conforme a la palabra de Dios, oración conforme a la voluntad de Dios y adoración conforme a la palabra de Dios, es decir, oración, alabanza, glorificación y la música. Esos son los elementos porque la palabra es poderosa y eficaz y más cortante que una espada de 2 filos, así como lo declara Hebreos. Bueno, no hay palabras para expresar la sabiduría que tiene el doctor Juan de Jesús para las nuevas generaciones. Yo me uno a esa expresión. O sea, solamente la palabra de Dios es la que nos puede dar las herramientas para poder enfrentar todas estas situaciones que nos rodean y que nos tratan de influenciar y que nos tratan de cambiar la identidad. Bueno, doctor Juan de Jesús, muchas gracias. Dios lo bendiga, lo felicito.